Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es miércoles 5 de febrero y este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 6 del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se fue a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió estas tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga pues, nosotros todavía impresionamos a Dios. Oigan pues, todo un Dios y todavía se impresiona. Vuelvo y les hago a ustedes aquí la salvedad de cómo termina este evangelio, ¿sí? Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Imagínense pues, Dios se asombra de nuestra falta de fe. Dios se asombra de las objeciones que tenemos para con Dios. Dios se asombra y dice: oiga, no, es que es impresionante. O sea, ustedes pueden dimensionar esa experiencia de Dios. La experiencia de decir, no, y es multitud. No se está asombrando de una persona, no, de la gente. De la gente se impresiona. Sí, se impresiona a la gente. Ustedes podrán imaginar entonces cómo es Dios con estos estadistas modernos, que no necesitan de Dios, o que utilizan a Dios simplemente para sus caprichos electorales, porque eso como hoy en día da votos en los creyentes, ¿sí? Pero mire pues todo esto tan, como tan diciente, ¿cierto? Porque hay unos reyes que tienen la iglesia que se dice por ejemplo, el rey San Luis, ¿sí? ¿Por qué se dice que eran santos? Porque eran unidos en su situación de Dios, pero hoy en día no los estadistas. En nuestra casa, para ir más lejos, tantos hijos ateos, tantos sobrinos, hermanos, que no creen, y Dios se aterra, se asombra de eso, se asombra de que cómo es posible que no crean. San Pablo dice: de solo ver la naturaleza debíamos entender a Dios. De solo ver la naturaleza, claro, de solo verla. Albert Einstein, que era ateo, entre más entro en la ciencia, en el entendimiento, me doy cuenta que hay una inteligencia suprema. Una inteligencia suprema, o sea, aquí hay un creador de todo esto. Terminó teniendo un respeto y una alusión a Dios. Lo aludía con toda la libertad, con toda la conciencia. Y hoy en día pues vienen esos ateitos, ¿cierto? Cuestionarse que no, que entonces ¿por qué? Que, oiga, sí, impresionante. Yo me impresiono. Miren, ya les digo a ustedes saben que a mí me gusta la apologética, me impresiona los hermanos separados, créanme. Yo sé que son hermanos de fe, yo sé que creen en Cristo, pero me impresiono de lo que no quieren conocer, porque como están en contra de una iglesia, que es la iglesia católica, están en contra, están en pelea. Es una pelea caprichosa. Yo me aterro y digo: oiga, venga, pero es que no saben, yo también estuve ahí. Pero es que pues como Dios me abrió el entendimiento y sí me puso a que estudiara santos, a que supiera que es esto un doctor de la iglesia, a que leyera algún doctor de la iglesia o los doctores de la iglesia, y entonces uno se da cuenta que wow, es iglesia. Y a mí el solo hecho de que mis hermanos separados estén sin Eucaristía, no entiendo por qué tan caprichosos. O sea, ¿cómo se les ocurre dejar al Dios vivo y resucitado, que es la hostia, que está en la hostia? Yo no entiendo. Y yo les decía en estos días, una dice que no, más importante la palabra de Dios que la Eucaristía. Y dice: oiga, ¿verdad, señora? ¿Verdad? ¿Usted tiene el conocimiento para decir eso? ¿Que es más importante la palabra de Dios que la Eucaristía? O sea, ¿usted es capaz de decirlo eso en conciencia? ¿O es que usted no sabe qué es Eucaristía? Y usted no sabe cómo es que se recibe la Eucaristía. Sí, no, pues que yo antes era católica y yo cambié fue cuando estuve mala católica. Eso es diferente. Mal católico, mala católica, eso es diferente. Pero que tú digas que la iglesia católica, que entonces que esto no servía porque, no, tú no aprovechaste la gracia de la iglesia, que todo lo que gestiona, lo que administra,
la gracia que administra por el poder de Dios, la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, se aterra a Dios, se impresiona a Dios, se impresiona, ¿sí? De que, oiga, venga, ¿esto qué? La autosuficiencia humana, el secularismo, o sea, ya la gente sin Dios, ¿sí? Pues no importa, y si están haciendo trampita, pues no importa, porque como no tienen, como Dios no está en sus corazones, pues no importa. Son infieles, ¿por qué? Porque no tienen a Dios. Son desleales, mentirosos, no tienen a Dios. ¿Cierto? No tienen a Dios y Dios se impresiona al día de hoy. No solo aquí se está impresionando de que en su propia tierra, y sí lo dijo bien claro, ningún profeta en su tierra es bien recibido, ni en su casa. Imagínense pues también el tema tan tremendo. Cuando tú eres esposa buena de Dios, cuando tú eres esposo bueno de Dios y en tu casa no te copia ni tu pareja, ni tus hijos, no te copian. ¿Por qué? Nadie es profeta en su tierra, dijo Jesús. Esto es una palabra, una expresión profética. Sí, es que así es la realidad. Y sin embargo, pues se aterra a Dios, se aterra, se impresiona. Aquí no dice que se deprime y que se pone a despotricar y que no, se aterra. Yo también me impresiono, yo digo, venga. ¿Sí? Yo puedo tener algunos parientes que por ahí todavía sean medio ateos después de milagros que hemos tenido en nuestra casa, en nuestro hogar, que ustedes conocen, de los que yo tanto hablo, que es cuando mi papá resucitó, ¿cierto? Y uno dice, venga, pues ustedes, o sea, ¿sí pueden entender? Ustedes pueden entender el sacramento, eso de que en la unción de los enfermos, sí hay poder, hay gracia, pueden entenderlo, es que ¿cómo así que ustedes lo ven, lo palpan y todavía no, pues, como que no sé si creer? Oiga, no, de verdad, señora que dice que la Eucaristía no, de verdad, usted estudió la Eucaristía, usted sabe qué es eso, ¿sí? Entonces nosotros, es que es increíble. ¿Cómo podemos ir a misa y no recibir la Santa Eucaristía? ¿Cómo es posible que tú estés en esas? Y me parece muy bien, si lo estás haciendo porque no sientes la dignidad para ir a recibirlo, muy bien. Pero no quiere decir que como no te sientes en dignidad, no debas hacer tu limpieza por medio de una confesión para ir a recibirlo con premura, con necesidad, porque con Él es diferente dentro de ti. Cuando tienes el conocimiento de la conciencia, la verdadera conciencia de lo que es el acto de recibir, porque hay mucha gente que lo hace de manera ligera. Son pecadores y sin embargo van y reciben la voz y dicen, wow, esto es para condenación, lo dice San Pablo, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, ¿sí? Dios todavía se aterra de que en ti, de que en tu casa, de que en tu comunidad, de que en tu barrio, de que en tu ciudad, de que en tu país y en el mundo entero, todavía hay gente que no cree las grandezas de Jesús, que todo el mundo sabe la sabiduría. Solamente estuviera Jesús, ya. Con eso tendríamos, con la sabiduría, porque esos que están aterrados, de la sabiduría que salía de Él. Sí, eso es lo que debemos atender, la sabiduría de Jesús. Porque si sigues la sabiduría de Jesús, quiere decir que tienes una vida sabia, que estás viviendo con sabiduría también. ¿Sí? Y entonces, pues, estás obviamente en el cielo, o tienes un lugar muy ganado allá, para cuando te llegue el momento. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.